una coincidencia entre una necesidad y una posibilidad de resolverla. La necesidad era la del grupo de estudiantes que había en la Facultad de Filosofía y en Derecho, menos los de Leyes, ¿verdad? Pero de todas maneras, casi todo fue en el pedagógico. El deseo de hacer un teatro nuevo, un teatro más digno en el sentido de que fuera más culto. Entonces, bueno, se produjo la coincidencia de que yo revalidé mis estudios en la universidad, en la Facultad de Filosofía, desde el año 40, y conocí a todos ellos, ¿verdad? A Pedro de la Barra, a Hortus, a Piga. ¿Todos eran estudiantes? No, Pedro de la Barra había terminado ya, creo, pero el resto eran todos estudiantes. Y yo era un estudiante de mayor edad porque hice toda la guerra de España. Tuve que luchar muchos años, desde mis 20 años hasta los 23. Así que la situación mía era distinta. Y el resultado es que, bueno, viendo el deseo que tenían, de hacer un teatro más decoroso, más digno que el que había en este momento, yo les propuse que nos basáramos en lo que habíamos hecho en el Teatro El Búho de la Universidad de Valencia, como consta en muchas partes. En España han publicado muchísimos textos sobre esto. Y bueno, aceptamos esto en total porque hubo la asamblea y toda la historia. Y al final se decidió tomar el programa que habíamos representado en España el año 39, claro. La primera fue la Ligazón de Valle Inclán, dirigida por mí. La montamos con coros, etcétera, de la misma manera que la habíamos montado en España. Y la Guarda Cuidadosa la dirigió Pedro de la Barra, y Pedro fue actor mío en Ligazón. Hortus, Pedro de la Barra, María Maluenda fueron los actores principales de la obra Ligazón. Y después la segunda obra fue La Guarda Cuidadosa de Cervantes, que, bueno, también trabajaron ahí, tengo entendido, Piga, María Maluenda, Bérgida Castro, etc. De modo que el total, eso significó que en el primer año, bueno, las dos obras más complejas, sin jactancia de ninguna especie porque no me interesa eso, realmente las dirigí yo. La tradición de un teatro, diríamos, universitario, se mantuvo aquí como consecuencia del deseo que tenían los universitarios de hacer ese tipo de teatro. Entonces, claro, los modelos más remotos podrían ser, en primer lugar, las misiones pedagógicas de Casona, en España, y a continuación también las obras que dirigió Federico García Lorca. Le digo Federico porque lo conocí en España, en el Teatro de la Universidad de Madrid, que era, bueno, era un teatro nacional, el Teatro de la Barraca. La primera permanencia fue todo el primer año. Después pretendieron representar obras que a mí me parecían muy dudosas. Además, yo era el asesor literario y no podían imponerme cosas. Y como quisieron imponerme algo, yo dije, bueno, me voy. Y me fui. O sea que los problemas empezaron bastante luego. Empezaron muy temprano. El resultado es que la vinculación con los teatros universitarios españoles fue muy fuerte, porque el repertorio, en el fondo, estaba basado al principio. Entendámonos que el teatro experimental llegó mucho más lejos, porque ya con el tiempo
representó obras de Tennessee Williams, de mucha gente importante, de, bueno, Beckett, etcétera, que le dio un rumbo diferente del que había tenido en su origen. Pero de ese origen, en alguna parte, creo yo, en una parte que no es muy, tal vez no sea muy importante porque nunca la han hecho en ningún caso, pero esa primera parte la orienté yo hay que decirlo claramente. Bueno, esa fue mi labor. Ahora después, Hortus insistieron muchos del teatro, el mismo Pedro Navarra. Yo daba clase en un liceo Hansen entonces, y era profesor de un liceo, y era un liceo nocturno, y entonces me dijeron que volví, representaron mi adaptación de Tirso de Molina, de Don Gil de las Calzas Verdes, y a continuación, al año siguiente, tengo entendido, estrené la versión mía de La Celestina, que me había encargado Margarita Sirgu, para hacerse cargo de la Comedia Nacional del Uruguay. ¿Cuántas obras ha escrito? Más de 40. He escrito, bueno, a destajo tal vez. José Ricardo, ¿y el tiempo en que se empezó a rondar la idea de formar una escuela de teatro? Bueno, esa idea desde el principio existió porque fuimos profesores, algunos de los directores, en los años ya, en el año 40 y tantos ya, el año 41, 42, el 41 yo di clases, así que había clases bueno, muy provisional se puede decir, era un principio, no había un plan todavía rígido o definido, pero se dieron clases de historia del teatro, de historia del arte, y después trabajé en el teatro ya unos años más tarde cuando regresé, trabajando en historia del arte sobre todo, que es la especialidad mía académica. Tengo muchos libros en España y en otras partes. Teníamos el deseo de crear una escuela y de crear, bueno, un movimiento que tuviera precisamente ese aspecto de preparación de la persona que tiene que actuar, tiene que decir cosas, tiene que manifestarlas y por lo tanto ha de tener una formación especializada. Y esa fue la razón que al principio nos orientó esto. Después el más pedagogo de todos era Agustín Siré, que viajó a Europa y viajó a Estados Unidos y trajo varios planes, etcétera, de estudio. Y yo después fui profesor el año 50, antes del año 49, cuando regresé al teatro, de historia del arte ad honorem, porque tenía exceso de cátedras. ¿Y dónde hacían las clases? Las clases se hacían, en esa época se hacían en la calle Huérfanos, donde estaba al principio el teatro, si no recuerdo mal. Pero bueno, lo que ocurrió es desagradable, a mí no me gusta hablar de eso, pero si me lo preguntan contesto. Tengo la mala costumbre de decir lo que pienso y por eso estoy en Chile. Es la verdad. Al final lo que ocurrió fue esto. Yo me fui a Europa, estuve todo el año 50 trabajando en París y en Francia en historia del arte, historia de la arquitectura, etc. Y en esa época, un poco antes de irme, llegó un señor X, que no voy a nombrar, que había visto una obra de Brecht, y habían aprobado, tengo entendido, para el año 51, en el programa oficial del año del teatro experimental de esa época,
figuraba una obra mía, que es El juego de la verdad. Una obra que corresponde a lo que han hecho algunos filósofos franceses sobre la posición del juego de la verdad, pero lo han escrito mucho después. Y el resultado es que ocurrió que un señor impuso la obra de Brecht por encima del programa oficial aprobado ese año, en el que habían propuesto una obra mía y estaba aceptada por todo el mundo, la asamblea y todo el mundo. Entonces ya dije, bueno, pues esto es una tomadura de pelo. Yo jamás he pedido nada al teatro experimental, he hecho lo que he podido por él, pero si me tratan de esta manera y prometen una cosa, la aceptan definitivamente y después no la mantienen, bueno, pues yo tengo que irme con mi obra, y me fui. Y ahí me fui definitivamente. Después me llamaron, ¿verdad?, para representar el Orfeo ya en el Teatro Antonio Varas. Le había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo, desde luego. Y además fueron 2 arquitectos los que propusieron mi obra. No fue nadie del teatro. Fue Fernando de Besa, que era director en ese momento del teatro que no sé si ya era Teatro Nacional, sí. Y fue Fernando de Besa y Bernardo Trumper, que fue alumno mío en arquitectura, y yo le había dirigido la primera tesis de arquitectura. Que fue uno de los iluminadores, escenógrafos más exactamente más importantes que haya habido en el teatro nuestro, sí, ¿de acuerdo? Sí. La teoría que podríamos deducir del pensamiento de Cervantes, que dice que el peor de los males es el desagradecimiento. Yo he hecho lo que he podido por el teatro chileno. Ahora, el eco que yo haya tenido es prácticamente cero. Con María Maluenda decía, nunca hablan de Ligazón, me decían a mí, porque yo fui el director de Ligazón. Yo digo, bueno, eso es cosa de ustedes, yo no me meto en eso. Podría ser que tal vez el teatro quiso como apartarse de la influencia europea. Pero ¿por qué apartarse de la influencia europea? Si no era un problema de influencia, era un problema de existencia. ¿Qué obras mejores había que escoger? El teatro experimental escogió las mejores obras. Que sean europeas o sean de la China no importa, que sean buenas. Eso es lo que interesa. Y que propongan problemas que sean reales. Y no problemas de fulanita que se ha ido de menganito y todos esos chismes que son chismes de teleaudiencia, ¿verdad? De esas llamadas telenovelas, que son teledramones pero insoportables. A la edad que tengo, ya 95 años, sí salgo relativamente poco. Y me cuesta ya la comunicación, ¿verdad? No sé si ahora se nota, pero en fin, a mí me cuesta. Tengo el oficio de hablar, ¿verdad? Y tengo el oficio de exponer problemas, no es de hablar. Pero uno se siente disminuido con el tiempo, forzosamente.